La llamada llegó a las 6:47 de la mañana de un martes. Yo ya estaba despierto, tomando mi segunda taza de café y observando cómo la lluvia caía tras el ventanal de mi cocina en Madrid. El número en la pantalla mostraba el nombre de mi hermano, Gonzalo. No habíamos hablado en 3 semanas, no desde nuestra última y tensa visita a la residencia de ancianos de mi madre. Diego, su voz tenía esa falsa solemnidad que inmediatamente me puso en guardia. Tengo noticias difíciles. Mamá falleció anoche. Se fue tranquila, mientras dormía. Dejé la taza de café, sintiendo que mis manos empezaban a temblar. ¿Qué? ¿Cuándo? Pero si planeaba ir a verla hoy mismo. El funeral es el viernes, continuó él, interrumpiéndome. Su tono cambió, volviéndose casi empresarial. Ya me he encargado de todos los trámites. Ah, y Diego, sobre el patrimonio de mamá, el testamento es muy claro. Todo me pertenece a mí. La casa del barrio de Salamanca, el chalet en la sierra de Guadarrama, sus inversiones. Todo. Tú no recibes nada. Ni se te ocurra impugnarlo. Y colgó. Me quedé allí, en mi cocina, mirando el teléfono con incredulidad. Mi madre muerta, así sin más. Y la primera prioridad de Gonzalo era informarme de que yo no recibiría nada. Ni un lo siento, ni un se fue en paz, sino una amenaza directa sobre la herencia. Algo olía muy, muy mal. Permíteme que me presente. Me llamo Diego Herrera. Tengo 66 años, soy un ingeniero de caminos jubilado que pasó 4 décadas diseñando infraestructuras por toda España. Mi esposa, Elena, falleció hace 3 años a causa de un cáncer. Tenemos una hija, Alba, que ahora tiene 29 años y trabaja como bióloga marina en Vigo. Tras la muerte de Elena, me volqué en el voluntariado y en estar cerca de mi madre. Ella había sido mi roca durante el duelo. Mi hermano Gonzalo es 4 años menor, tiene 60. Crecimos bastante unidos, jugando al fútbol en el patio de nuestra antigua casa en Chamartín. Pero al hacernos adultos, nos distanciamos. Gonzalo se hizo agente inmobiliario, se casó con Patricia y tuvo 2 hijos. En la superficie, todo parecía ir bien, pero yo había notado cosas con el paso de los años. Gonzalo siempre estaba persiguiendo el siguiente gran negocio, siempre al límite financieramente. Su inmobiliaria había pasado por malas rachas. Había conversaciones susurradas en las cenas familiares sobre inversiones que salieron mal y sobre cómo Patricia tenía que hacer turnos dobles como enfermera para mantenerlos a flote. Nuestra madre, Carmen Herrera, tenía 85 años y había estado lúcida como nadie toda su vida. Maestra jubilada, aún podía recitar poemas de memoria y ganar a cualquiera al Scrabble. Vivió de forma independiente en su piso de Pozuelo de Alarcón hasta hace unos 9 meses, cuando Gonzalo la convenció de que necesitaba ayuda extra. Le sugirió que él fuera su apoderado legal para gestionar facturas y citas médicas. Mamá dudó, pero Gonzalo fue persuasivo. Después de todo, era su hijo pequeño. Fue entonces cuando todo cambió. A las pocas semanas de que Gonzalo obtuviera el poder notarial, a mamá le diagnosticaron de repente una demencia severa. Gonzalo la trasladó a una residencia, el Centro de Mayores Los Olivos, alegando que ya no podía vivir sola. Cuando la visité, me quedé impactado. Mi madre, siempre vibrante y aguda, estaba sentada en un sillón con la mirada perdida. No me reconoció. Apenas hablaba. Cuando lo hacía, era algo confuso, fragmentado. ¿Es esto posible de verdad? Le pregunté a su médico, el Dr. Julián Balmore. La demencia puede progresar muy rápido en algunos casos, dijo él con suavidad. El declive cognitivo en pacientes de su edad puede ser repentino. Pero aquello no me encajaba. Visité a mamá 3 veces por semana a pesar de todo. Incluso cuando no sabía quién era yo, le cogía la mano, le hablaba de Alba, de mis proyectos de voluntariado.
Gonzalo también la visitaba, pero con menos frecuencia. Cuando lo hacía, siempre parecía tener prisa, mirando constantemente su reloj. Ahora, de pie en mi cocina con las palabras de Gonzalo resonando en mis oídos, me di cuenta de lo que había estado demasiado ciego para ver. Esto no era dolor. Esto era codicia. Llamé al centro de mayores Los Olivos inmediatamente. Llamo por mi madre, Carmen Herrera, dije cuando finalmente alguien contestó. Me acaban de decir que falleció anoche. Hubo una pausa. Lo siento, Sr. Herrera, pero no tengo constancia de eso. Déjeme revisar su habitación. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Unos minutos después, la enfermera volvió a la línea. Señor, su madre está perfectamente. Está desayunando en este momento. ¿Hay alguna confusión? Me senté pesadamente. ¿Puede hacerme un favor? No le diga a nadie que he llamado, especialmente a mi hermano. Colgué e inmediatamente llamé a mi hija. Alba contestó al tercer tono, con voz preocupada. Papá, son apenas las 7 de la mañana. ¿Qué pasa? Tu tío me acaba de decir que la abuela ha muerto, pero no es verdad. Está viva. Alba, creo que Gonzalo está intentando robar su patrimonio. Se hizo el silencio. Papá, eso es maltrato a personas mayores. Es un fraude. ¿Qué vas a hacer? Aún no lo sé, pero tengo que resolverlo rápido. Ha dicho que el funeral es el viernes. Eso es dentro de 3 días. Tras hablar con Alba, pasé la mañana haciendo llamadas. Primero contacté con un abogado con el que había trabajado antes en una disputa de contratos de obra, Roberto Galdón. Le expliqué la situación. Diego, esto es grave, dijo Roberto. Si tu hermano tiene poderes y está falseando el estado de salud de tu madre o malversando sus activos, estamos hablando de delitos penales. Pero necesitas pruebas. Pruebas sólidas. A continuación, contraté a una investigadora privada, Sara Montes. Vino a mi casa esa tarde, una mujer perspicaz de unos 45 años con mechones grises en su pelo oscuro. ¿Cuánto tiempo hace que su hermano tiene el poder notarial? Preguntó tomando notas. 9 meses. Justo después de que mamá supuestamente desarrollara demencia. Y antes de eso, ella era totalmente competente. Estaba de voluntaria en la biblioteca y jugaba al bridge 2 veces por semana. De pronto, no recordaba ni su nombre. Sara asintió. He visto casos así. Deme 48 horas. Averiguaré qué está pasando con las finanzas de su madre. Esa noche conduje hasta Los Olivos. No avisé de qué iba. Cuando llegué a la habitación de mamá, estaba sentada en su sillón habitual junto a la ventana, mirando el cielo oscurecerse. Su pelo canoso estaba más fino ahora, su rostro con más arrugas de las que recordaba. Pero algo en ella parecía diferente esta noche. Menos drogada, más presente. Mamá, dije suavemente, acercando una silla a su lado. Giró la cabeza lentamente y sus ojos castaños, tan familiares, se encontraron con los míos. Había algo en ellos. ¿Reconocimiento o me lo estaba imaginando? Soy yo, Diego, tu hijo. Parpadeó, moviendo la boca como si quisiera decir algo. Pero entonces entró una enfermera para tomarle las constantes y el momento se esfumó. Conduje de vuelta a casa bajo la lluvia, con la mente a 1000 por hora. ¿Qué planeaba Gonzalo? Un funeral falso para convencer a todos de que mamá había muerto. ¿Y luego qué? ¿Transferir todos sus activos mientras todos pensaban que se había ido? Era una locura. También era, me daba cuenta, potencialmente brillante por su audacia. Sara me llamó a la mañana siguiente. Diego, tienes que sentarte. Me senté a la mesa de la cocina con el teléfono pegado a la oreja. Su hermano ha estado muy ocupado.
En los últimos 8 meses ha transferido aproximadamente 280.000 euros de las cuentas de su madre a las suyas. Vendió el chalet de la sierra a una sociedad limitada que aún estoy rastreando, pero sospecho que él está detrás. También ha estado tirando de sus tarjetas de crédito. Y Diego, el médico que diagnosticó la demencia de su madre, el Dr. Julián Balmore. Fue a la universidad con su hermano. Son amigos desde hace 30 años. Sentí náuseas. Entonces, la demencia de mamá podría estar inducida por medicación. Si le estaban recetando sedantes o antipsicóticos en exceso, eso explicaría el declive repentino y su comportamiento ausente. Eso es intento de homicidio, dije. Eso es lo que tenemos que demostrar. Estoy consiguiendo copias de su historial médico, pero eso lleva tiempo. Mientras tanto, le sugiero que visite a su madre otra vez. Documente todo. Grabe las conversaciones con su hermano si puede. En España se puede grabar si uno es parte de la conversación. Esa tarde volví a Los Olivos. Llevaba mi teléfono listo para grabar cualquier cosa sospechosa, pero cuando llegué a la habitación de mamá, estaba vacía. Una enfermera que no conocía estaba cambiando las sábanas. ¿Dónde está mi madre?, pregunté sintiendo el pánico. Sr. Herrera, su hermano se la ha llevado a dar un paseo. Dijo que necesitaba que le diera el aire. Se me heló la sangre. ¿Cuándo? Hace como 1 hora. Corrí al aparcamiento, pero el Mercedes negro de Gonzalo ya no estaba. Intenté llamarle. Sin respuesta. Llamé 5 veces. Nada. Finalmente, 3 horas después, regresaron. Gonzalo ayudó a mamá a salir del coche, sujetándola mientras ella caminaba arrastrando los pies hacia su habitación. Parecía agotada, confundida. Gonzalo me vio esperando en el pasillo. Diego, dijo, sin ocultar su molestia. ¿Qué haces aquí? Dijiste que mamá murió ayer. Y aquí está. Tuvo la audacia de reírse. Eso. Sí. Siento la confusión. Iba a devolverte la llamada. Falsa alarma. Mamá tuvo un episodio muy malo ayer y pensé que... Bueno, ya sabes cómo son estas cosas con la demencia. ¿A dónde la has llevado hoy? Solo a dar una vuelta. ¿Le gusta salir? ¿En serio? Porque parece que apenas puede mantenerse en pie. Corta el rollo, Diego, su voz bajó de tono, volviéndose más dura. Yo soy su apoderado. Yo tomo las decisiones sobre sus cuidados, no tú. ¿Quieres cuestionar eso? Consíguete un abogado. Me pasó de largo, ayudando a mamá a entrar en su habitación. Por el umbral, le vi acomodarla en su sillón, hablándole en voz baja que yo no podía oír. Luego se fue, sin siquiera mirarme al pasar. Estaba a punto de marcharme cuando mi teléfono vibró. Un número oculto. Casi lo ignoro, pero algo me hizo contestar. Dígame. Silencio. Luego un susurro. Una voz de mujer, débil y rasposa. Diego. Sí. ¿Quién es? Diego. Soy yo. La voz era tan baja que tuve que apretar el teléfono contra mi oreja. ¿Quién? Soy tu madre. Me quedé helado. Eso no podía ser. Mamá estaba allí mismo, en su habitación, y esta llamada venía de un número oculto. Diego, escucha con atención. No tengo mucho tiempo. Necesito que vengas a mi habitación esta noche. Tarde, después de las 10. Asegúrate de que Gonzalo no esté aquí. Y Diego, no le digas a nadie nada de esta llamada. La línea se cortó. Me quedé en el aparcamiento, bajo la lluvia, mirando el teléfono como si se hubiera transformado en algo alienígena. Era imposible. Mamá no podía haberme llamado.
Apenas podía articular 2 palabras seguidas. Y sin embargo, esa voz, incluso susurrada y forzada, sonaba como ella. La de verdad. La mujer aguda y de mente clara que había conocido toda mi vida. Esperé en mi coche hasta después de las 22, vigilando la residencia. El Mercedes de Gonzalo se había ido hacía mucho. Estaba el turno de noche, apenas un equipo de retén. Entré por la puerta lateral y me dirigí a la habitación de mamá. Estaba incorporada en la cama, con las luces tenues. Al entrar, se giró para mirarme y, en la penumbra, vi sus ojos. Claros, enfocados, completamente lúcidos. «Cierra la puerta», dijo con voz normal. No era el balbuceo confuso que había oído durante meses. Era una voz normal y fuerte. Cerré la puerta, con las manos temblando. «Mamá, ¿qué?» «Siéntate, cariño. Tenemos que hablar y no tenemos mucho tiempo». Me senté, totalmente atónito. ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Mi madre, a quien creía perdida en la niebla de la demencia, me sonrió. De hecho, sonrió con esa expresión pícara que recordaba de mi infancia cuando nos pillaba a Gonzalo y a mí robando galletas antes de cenar. Estoy bien, Diego. He estado bien todo este tiempo. ¿Pero la demencia? ¿El diagnóstico? Ni siquiera podías reconocerme. Porque estaba fingiendo. La habitación pareció inclinarse. ¿Fingiendo? Me cogió la mano. Su agarre era firme, seguro, nada que ver con las manos débiles y temblorosas que había sostenido durante meses. Diego, tengo 85 años. He estado pensando mucho en la mortalidad, en lo que pasará cuando ya no esté. Y me di cuenta de que necesitaba saber algo. Necesitaba saber cuál de mis hijos se ocuparía realmente de mí. No por mi dinero, ni por la herencia, sino porque me quisiera. ¿Así que fingiste demencia para ponernos a prueba? Cuando Gonzalo sugirió ser mi apoderado, vi una oportunidad. Acepté, pero también consulté a mi propio abogado, alguien a quien Gonzalo no conoce. Puse la mayor parte de mis activos en un fideicomiso irrevocable semanas antes de que Gonzalo obtuviera el poder. En las cuentas a las que él tiene acceso solo dejé lo suficiente para ver qué hacía. No podía procesar esto. Mamá, eso es. ¿Por qué no me lo dijiste? Sus ojos se entristecieron. Porque tenía que poneros a prueba a los dos. Tenía que ver quién me visitaría cuando no pudiera darles nada a cambio. Quién me daría la mano incluso cuando yo no supiera su nombre. Y Diego, tú viniste 3 veces por semana. Te sentaste conmigo. Me hablaste. Incluso cuando actué como si no tuviera ni idea de quién eras. Lágrimas resbalaban por mi cara. Pues claro que vine. Eres mi madre. Lo sé ahora. Pero Gonzalo. Negó con la cabeza. Gonzalo falló, Diego. Peor de lo que jamás imaginé. He estado documentándolo todo. Cada vez que venía a presionarme para que firmara papeles. Cada vez que se enfadaba cuando yo me hacía la confundida. Cada vez que se llevaba algo de esta habitación pensando que no me daría cuenta. Lo tengo todo grabado. Los 280.000 euros. Los cogió de las cuentas que dejé accesibles. He dejado que él mismo cavara su propia fosa. Mamá, me dijo que habías muerto. Está planeando un funeral para el viernes. Ella asintió. Lo sé. Me lo dijo hoy durante nuestro paseo. Dijo que iba a tener un accidente, que me iría en paz. Quería que aceptara firmar unos papeles primero, transfiriéndolo todo, pero me negué, me hice la confundida. Se está quedando sin tiempo y lo sabe. Esto es una locura. Es peligroso. Tenemos que llamar a la policía ahora mismo. No, todavía no. Roberto Galdón, tu abogado.
También ha sido el mío durante el último mes. Tenemos un plan, pero necesito que confíes en mí, Diego. ¿Puedes hacerlo? Le apreté la mano. Siempre. Durante los 2 días siguientes, preparamos todo. Roberto involucró a la policía, pero con discreción. Acordaron dejar que el plan de mamá siguiera adelante para pillar a Gonzalo con las manos en la masa y pruebas irrefutables. Instalamos cámaras ocultas en la habitación de mamá, cositas diminutas del tamaño de un botón. Nos coordinamos con el personal de la residencia en el que podíamos confiar. Y mamá continuó con su actuación, interpretando a la paciente confundida y en declive cada vez que Gonzalo estaba cerca. Gonzalo vino 2 veces más. Una para traer papeles para que mamá firmara, documentos de transferencia de su piso. Mamá garabateó algo ilegible, actuando como si no entendiera. La frustración de Gonzalo era visible, apenas contenida. Firma bien, mamá, decía entre dientes. Intento ayudarte. La segunda vez, el jueves por la noche, trajo una jeringuilla. Vi la grabación de video más tarde y me puso físicamente enfermo. Le dijo a mamá que era su medicación, pero la analizamos después. Era una dosis masiva de sedantes. Suficiente para sedar a un caballo. Mamá fingió tomarla, pero escondió las pastillas. Mañana, dijo Gonzalo, acariciándole el pelo. Mañana por fin descansarás, mamá. Se acabó el sufrimiento. Llegó la mañana del viernes. Gonzalo había reservado un tanatorio de prestigio. Había enviado esquelas, llamado a parientes. Primos a los que no había visto en años me llamaron ofreciendo sus condolencias. Seguí el juego, diciendo. Sí, el funeral es a las 14. Sí, ha sido muy repentino. El tanatorio estaba abarrotado. Gonzalo lo había dado todo. Flores por todas partes, una foto grande de mamá de hace 20 años al frente de la sala. Incluso había escrito un obituario lleno de lenguaje florido sobre una querida madre y tras una larga enfermedad. Me senté en la primera fila con Alba, que había volado esa mañana. Gonzalo se sentó al otro lado del pasillo con Patricia y sus hijos. Su rostro estaba compuesto, apropiadamente compungido. Patricia no dejaba de tocarle el brazo, consolándole. Sus hijos parecían genuinamente tristes, adoraban a su abuela. Exactamente a las 14, Gonzalo se levantó para dar el panegírico. Caminó hacia el podio, ajustó el micrófono y empezó a hablar. Estamos hoy aquí para celebrar la vida de Carmen Margarita Herrera, nacida el 14 de febrero de 1939. Fallecida el 7 de enero de 2025. Mamá fue una mujer increíble, una maestra que formó mentes jóvenes durante 35 años, una madre que siempre puso a sus hijos primero. Y en sus últimos meses, confió en mí para cuidar de ella. Sabía que yo protegería sus intereses, gestionaría sus asuntos y aseguraría su bienestar. Hizo una pausa, su voz se quebró con una emoción que yo ahora sabía que era completamente falsa. Mamá siempre me quiso más a mí, continuó. Me lo dijo tantas veces. Sabía que yo era el responsable, el que se ocuparía de todo. Quería que yo tuviera su casa, el chalet, todo por lo que había trabajado, porque confiaba en que yo lo usaría con sabiduría para cuidar de la familia. Me puse en pie. Todas las cabezas de la sala se giraron. Eso es interesante, Gonzalo, dije en voz alta. ¿Quieres contarle a todo el mundo dónde está mamá realmente ahora mismo? La confusión recorrió la sala. La cara de Gonzalo se puso blanca. Diego, siéntate. Este no es el momento. ¿Dónde está el cuerpo, Gonzalo? ¿Dónde está el cuerpo de mamá? Va a ser incinerada. Ya lo hablamos. Ah, sí. Porque he llamado al crematorio. Ellos no la tienen. Patricia agarró el brazo de Gonzalo. Gonzalo, ¿de qué está hablando?
Las puertas al fondo del tanatorio se abrieron. Todas las personas en la sala se giraron y allí, enmarcada en el umbral, estaba mi madre. Entró lentamente usando un andador, pero con la espalda recta y los ojos afilados. Detrás de ella, la seguían 2 agentes de la Policía Nacional de uniforme. La sala estalló. La gente se levantó, jadeando. Alguien gritó. La hija de Gonzalo rompió a llorar. Mamá avanzó por el pasillo. Cuando llegó a la altura de Gonzalo, se detuvo. «Hola, hijo», dijo con claridad. «No estoy muerta, pero tu herencia sí lo está». La boca de Gonzalo se abría y cerraba como la de un pez. «Mamá, estás confundida. Estás enferma. Esto es un error». «No estoy confundida, Gonzalo. He estado grabándolo todo durante los últimos 8 meses. Cada amenaza, cada robo, cada vez que intentaste que firmara documentos para transferirte mis bienes, cada vez que me drogaste para mantenerme dócil». Se giró hacia la multitud congregada. Muchos de ellos lloraban ahora, unos de alivio, otros por el impacto. «Siento haberos engañado a todos», dijo mamá. «Pero tenía que saber la verdad. Tenía que ver qué haría mi hijo cuando pensara que yo estaba indefensa. Y lo que encontré me rompió el corazón». Uno de los oficiales dio un paso al frente. «Gonzalo Herrera, queda usted detenido por maltrato a personas mayores, hurto superior a 400 euros, estafa e intento de fraude procesal. Tiene derecho a guardar silencio». Gonzalo intentó correr. De hecho, intentó empujar al oficial y correr hacia la puerta, pero solo dio 3 pasos antes de ser placado y esposado. Sus hijos sollozaban. Patricia se quedó paralizada, con el rostro como una máscara de horror. Mientras se llevaban a Gonzalo, él le gritó a mamá. «Soy tu hijo. No puedes hacerme esto». Necesitaba ese dinero. Mamá le vio irse, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero su voz era firme cuando habló. «Eras mi hijo, pero dejaste de serlo en el momento en que decidiste que mi vida valía menos que mi cuenta bancaria». Los procedimientos legales duraron meses. Gonzalo intentó inicialmente luchar contra los cargos, alegando que mamá era realmente incompetente y que él solo intentaba ayudar, pero las pruebas eran abrumadoras. Grabaciones de video de él intentando forzarla a firmar documentos. Audios de sus amenazas. Registros bancarios que mostraban el robo. El testimonio del diar. Balmore, después de que se le concediera inmunidad a cambio de declarar cómo Gonzalo le había presionado para recetar medicación innecesaria. Al final, Gonzalo se declaró culpable. Le cayeron 5 años de prisión y se le ordenó devolver los 280.000 euros robados, además de 50.000 euros en multas. Perdió su licencia de agente inmobiliario permanentemente. Patricia se divorció de él y obtuvo la custodia total de los hijos. Quedaron destrozados, pero Alba y intentamos seguir presentes en sus vidas, intentando ser la familia estable que necesitaban. El diar. Balmore perdió su licencia médica por recetar a sabiendas fármacos peligrosos a una paciente anciana a instancias de su apoderado sin una evaluación adecuada. El colegio de médicos no fue clemente. En cuanto a mamá, se mudó a un pequeño piso cerca de mi casa. Ya no quería la casa grande ni mantener propiedades. Quería estar cerca de la familia, de Alba cuando venía de visita, de mí. Cenábamos juntos 2 veces por semana. Volvió a ser voluntaria, esta vez en un centro de prevención del maltrato a mayores, compartiendo su historia para ayudar a otros a reconocer las señales de alerta. Establecimos la Fundación Carmen Herrera para la protección del mayor con parte del dinero que Gonzalo devolvió. Proporciona asistencia jurídica a ancianos en casos de abuso financiero y financia programas educativos sobre las responsabilidades de los poderes notariales. Una tarde, 1 año después de que ocurriera todo, mamá y yo estábamos sentados en el porche de mi casa viendo caer la lluvia de Madrid.
Ella sostenía una taza de té, envuelta en una manta gruesa. ¿Te arrepientes alguna vez? Le pregunté. ¿De la forma en que nos pusiste a prueba? Se quedó en silencio mucho tiempo. Me arrepiento de que fuera necesario. Me arrepiento de que mi propio hijo fuera capaz de lo que hizo. Pero Diego, no me arrepiento de haber descubierto la verdad. Tenía que saber quién me amaría cuando no tuviera nada que dar. Tú me diste todo lo que importaba. Tú me enseñaste integridad, le dije. Me enseñaste que hacer lo correcto importa incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Ella sonrió, estirando la mano para apretar la mía. Y por eso pasaste la prueba. No porque me visitaras, aunque eso importó. Sino porque incluso cuando pensabas que yo me había ido, incluso cuando pensabas que no ibas a recibir nada, luchaste por lo que era justo. No dejaste que Gonzalo se saliera con la suya. Me protegiste incluso cuando yo no podía protegerme a mí misma. Eso es lo que hace la familia. La de verdad. Porque la sangre no te hace familia, Diego. El amor lo hace. La elección lo hace. Estar presente lo hace. Gonzalo era de mi sangre, pero dejó de ser familia en el momento en que decidió que yo era solo un activo que liquidar. Nos quedamos en un silencio cómodo, viendo el agua correr por el jardín. Dentro, oí mi teléfono vibrar. Alba, probablemente llamando desde Vigo para nuestra charla semanal. O quizá el abogado con novedades sobre la fundación. La vida seguía adelante. Mamá me miró, con los ojos todavía agudos y claros. ¿Sabes qué es lo más triste? ¿Qué? Si Gonzalo simplemente lo hubiera pedido. Si hubiera sido honesto sobre sus problemas financieros, yo le habría ayudado. No con todo, no fomentando sus malas decisiones, pero le habría ayudado. En lugar de eso, eligió robar. Eligió tratarme como si ya estuviera muerta. Y esa elección le costó todo. No supe qué decir a eso, así que solo le sostuve la mano. Esta mujer extraordinaria me había enseñado más sobre fuerza y dignidad en el último año que en todos los anteriores. Había sobrevivido a la traición de su propio hijo, orquestado su propio rescate y salido al otro lado decidida a ayudar a los demás. Esa es la cuestión sobre la familia, la de verdad. No va de sangre. No va de herencia. Va de estar ahí. Va de amar a alguien incluso cuando no puede darte nada a cambio. Va de luchar por lo que es correcto, incluso cuando significa enfrentarte a tu propio hermano. Gonzalo tomó sus decisiones. Eligió la codicia sobre el amor. Eligió el robo sobre la integridad. Y está pagando el precio, no solo en tiempo de cárcel, sino en la pérdida del respeto de sus hijos, de su esposa, de su carrera y del amor de su madre. En cuanto a mí, obtuve algo mucho más valioso que cualquier herencia. Obtuve más años con mi madre, años reales, donde pudimos hablar, reír y sanar. Obtuve el saber que, puesto a prueba, hice lo correcto. Y obtuve la oportunidad de ser parte de algo más grande, ayudando a otras familias a evitar lo que nosotros pasamos. La sangre no excusa la traición. La verdadera familia protege al vulnerable. Y a veces, lo más valiente que una mujer de 85 años puede hacer es fingir que está indefensa solo para descubrir quién la ayudará cuando no pueda ayudarse a sí misma. Eso es lo que aprendí de Carmen Herrera, mi madre, mi heroína, la mujer que me enseñó que la dignidad importa más que el dinero y que el amor verdadero aparece incluso cuando no hay nada que ganar. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. El sobre descansaba en mi escritorio como una serpiente enroscada. Papeles de divorcio. Después de 15 años de matrimonio, mi esposa,
Jimena, me los entregó con esa clase de sonrisa que pone la gente cuando cree que acaba de ganar la lotería. Pero lo que ella no sabía era que yo le llevaba 3 pasos de ventaja desde hacía meses. Y lo que vendría a continuación destrozaría su mundo de una manera que nunca imaginó. Me llamo Carlos Vega. Tengo 45 años y levanté Vega Sistemas desde cero hasta convertirla en una empresa valorada en 75 millones de euros. Empecé en un pequeño trastero con 5.000 euros que me prestó mi padre y ahora doy empleo a 300 personas en oficinas por toda España, desde Madrid hasta Barcelona. Diseño software de seguridad para empresas del IBEX 35, sistemas que protegen desde datos bancarios hasta infraestructuras del Estado. Mis clientes pagan tarifas premium porque soy el mejor en lo que hago. Y esa precisión, esa atención al detalle, estaba a punto de volverse crucial de una forma que Jimena no podía ni sospechar. Conocí a Gemma Thornton en una gala benéfica en Marbella hace 16 años. Ella tenía 26 entonces y trabajaba como coordinadora de eventos para una ONG. Era hermosa de esa manera natural, con el pelo castaño y unos ojos azules que parecían prometer un para siempre. Llevaba un vestido verde aquella noche, y cuando se rió de mis chistes sobre programadores, pensé que había encontrado a alguien que entendía ambas facetas de mí. El empresario y el apasionado de la tecnología. Nuestra boda fue pequeña pero elegante, solo familia y amigos cercanos en un viñedo en La Rioja. Jimena parecía salida de un sueño caminando hacia el altar y recuerdo haber pensado que era el hombre más afortunado del mundo. Pasamos la luna de miel en las islas griegas, 2 semanas explorando ruinas antiguas y planeando nuestro futuro entre vino y mariscos. Ella quería abrir su propia agencia de organización de eventos y yo estaba más que feliz de financiar sus sueños. Durante 14 años, todo parecía perfecto en la superficie. Vivíamos en una casa diseñada a medida en La Moraleja, el tipo de lugar que despierta envidias. 6 dormitorios, piscina infinita y unas vistas a la sierra que te quitaban el aliento cada mañana. El negocio de Jimena prosperó, organizando bodas de lujo y eventos corporativos para la élite de la ciudad. Viajábamos por Europa 2 veces al año, teníamos una casa frente al mar en la Costa Brava y dábamos cenas de las que se hablaba durante meses. Pero hace unos 18 meses, algo cambió. Jimena empezó a trabajar hasta más tarde, a recibir llamadas en otras habitaciones y a sonreírle al móvil de una forma que me revolvía el estómago. Cuando le preguntaba, me despachaba con excusas sobre clientes exigentes y proveedores difíciles. Las excusas eran siempre razonables, siempre lógicas, y yo quería creerle porque la alternativa significaba que todo lo que habíamos construido era una mentira. Luego vinieron los cambios que no pude ignorar. Clases nuevas en el gimnasio que requerían ropa deportiva carísima que nunca usaba conmigo. Un interés repentino por la cocina orgánica y retiros de meditación, congresos de fin de semana que parecían multiplicarse como la mala hierba. Cada explicación era coherente por sí sola, pero juntas formaban un patrón que ya no podía dejar de ver. La prueba real vino de mis propios sistemas de seguridad. Irónico, ¿verdad? Diseño software para proteger corporaciones de brechas de datos, pero nunca pensé que usaría esas mismas habilidades para vigilar a mi propia esposa. Sin embargo, cuando trabajas en ciberseguridad, notas cosas. Huellas digitales, metadatos, el tipo de información que la mayoría ni sabe que deja atrás. Los extractos de la tarjeta de crédito de Jimena contaban una historia que ella no compartía conmigo. Comidas caras en restaurantes de los que nunca había oído hablar, reservas de hotel en nuestra propia ciudad. ¿Por qué necesitaría alguien una habitación de hotel a 30 minutos de casa? Luego estaba el historial del GPS de su coche. Había instalado un sistema de localización hace años por seguridad, sin pensar jamás que lo usaría para rastrear sus movimientos. Pero allí estaba. Una dirección en el barrio de las Letras, una cafetería en el centro a horas extrañas, lugares que no cuadraban con su agenda profesional.
La señal de alarma definitiva fue su comportamiento con el móvil. Jimena solía dejar el teléfono en cualquier parte. La encimera, el lavabo, la mesilla. Ahora lo llevaba pegado a la mano, siempre boca abajo, y había cambiado la contraseña por una que yo no conocía. Se le pegó la manía de llevárselo a todas partes, incluso al baño durante la cena. Y cuando vibraba con notificaciones, saltaba como si la hubieran pillado robando. Pero no la confronté. ¿Para qué? Si alguien quiere irse, se va a ir sin importar lo que digas o hagas. Y, sinceramente, una parte de mí tenía curiosidad por ver hasta dónde llevaría el teatro, cuánto tiempo seguiría mintiéndome a la cara mientras planeaba su estrategia de salida. La mañana que me entregó esos papeles de divorcio, sentí algo parecido al alivio. No porque quisiera que nuestro matrimonio terminara, sino porque el fingimiento por fin se había acabado. Ya no tendría que preguntarme si me estaba imaginando cosas, ni dudar de mí mismo cuando ella llegaba a casa con historias que no terminaban de encajar. Era una mañana de martes en octubre cuando Jimena entró en mi despacho de casa con un sobre. Yo estaba revisando una propuesta de seguridad para un banco y ella se quedó allí, en el umbral, sosteniendo el sobre como si fuera una granada sin pasador. Carlos, tenemos que hablar, dijo, y su voz tenía ese tono ensayado de quien ha practicado un discurso 1000 veces frente al espejo. Guardé mi trabajo y me giré hacia ella. Vestía ropa de yoga, de esa marca boutique del centro donde un conjunto cuesta 400 euros. Tenía el pelo recogido en una coleta y ese brillo en la cara de quien cree que está a punto de cambiar su vida para mejor. ¿Qué pasa?, pregunté, manteniendo un tono casual. Se acercó y dejó el sobre en mi escritorio, justo al lado de mi taza de café. No fue por accidente, Jimena siempre era precisa con los detalles, preparando cada escena para el máximo impacto. Quiero el divorcio, Carlos, anunció, sin llegar a mirarme a los ojos. Jugueteaba con su botella de agua, enroscando y desenroscando el tapón como si fuera la tarea más importante del mundo. Cogí el sobre y miré dentro. Los papeles ya estaban rellenos con mi nombre, el suyo y unas pequeñas notas adhesivas amarillas indicando dónde debía firmar. Lo había planeado durante semanas. Todo estaba organizado. De acuerdo, dije, alcanzando un bolígrafo. Por mí, bien. El silencio que siguió fue sepulcral. Casi podía oír los engranajes de su cabeza chirriar mientras procesaba mi respuesta. Probablemente esperaba una pelea, gritos o súplicas, pero yo empecé a firmar los papeles, página tras página. Mi firma era la de siempre. Firme, clara, sin temblores. Carlos Vega gestionando asuntos con eficiencia. ¿Eso es todo?, preguntó ella finalmente, con la voz más aguda de lo normal. ¿No vas a preguntar por qué? ¿No vas a luchar por nosotros? La miré entonces. Realmente la miré. Era preciosa, no se podía negar. A sus 41 años seguía haciendo girar cabezas al entrar en una habitación. Pero había algo distinto en sus ojos. Distancia, o quizás culpa disfrazada de entusiasmo. ¿Debería luchar, Jimena?, pregunté con calma. Porque desde mi posición, parece que ya lo tienes todo decidido. Abrió la boca para decir algo, pero la cerró. Terminé de firmar la última página y deslicé los papeles de vuelta por el escritorio. Aquí tienes, dije, retomando mi café. Todo listo. Jimena se quedó allí un minuto más, esperando que yo me derrumbara. Cuando vio que eso no iba a pasar, su expresión cambió. La confusión se mezcló con lo que parecía decepción. He conocido a alguien, soltó al fin, con un tono desafiante. Alguien que de verdad me entiende. Alguien a quien le importa algo más que el dinero y los negocios. Me alegro por ti, respondí, volviendo al ordenador. Espero que te haga feliz. Se llama Hugo, continuó, decidida a obtener una reacción. Hugo Becker.
Es un artista de verdad, no un vendido al mundo corporativo. Vive de forma sencilla, auténtica. No le importan las cosas materiales. Me quiere por quien soy. Asentí sin despegar la vista de la pantalla. Suena perfecto. ¿Es todo lo que vas a decir? Su voz subía de tono, la frustración empezaba a asomar. Después de 15 años, ¿esa es tu respuesta? Me giré hacia ella por última vez en esa conversación y dejé que viera lo que realmente estaba pensando. Jimena, ¿quieres saber qué pienso? Pienso que llevas engañándome al menos 6 meses. Pienso que Hugo Becker es probablemente un artista muerto de hambre que no puede pagarse ni el alquiler. Y creo que te has convencido de que cambiar la seguridad financiera por poesía barata es algo noble. Pero adelante, finjamos que esto es amor verdadero y no una crisis de los 40 de manual. Su cara pasó del blanco al rojo en un segundo. ¿Cómo te atreves? No sabes nada de Hugo ni de lo que tenemos. Sé que vive en un estudio compartido en el Raval, dije con frialdad. Sé que debe 47.000 euros en préstamos de estudios y otros 12.000 en tarjetas. Sé que le embargaron el coche hace 3 meses y que le pide dinero a sus padres para la renta. ¿Quieres que siga? Jimena me miró como si hablara un idioma extranjero. ¿Me has investigado? ¿Has contratado a alguien para espiarme? No me hace falta contratar a nadie. Construyo software de seguridad, ¿recuerdas? Las huellas digitales son mi especialidad. El GPS de tu coche, los extractos, los metadatos de tus correos. Todo está ahí si sabes dónde mirar. Eres asqueroso, escupió ella. Invadir mi privacidad así. Por esto mismo te dejo. Eres un controlador paranoico que no soporta que yo tenga mi propia vida. Me levanté y caminé hacia el ventanal, mirando el jardín impecable y la piscina donde solíamos dar fiestas. ¿Sabes qué es lo gracioso? Ni siquiera estoy enfadado. Estoy cansado. Cansado de fingir que no noto que hueles al perfume de otro. Cansado de actuar como si me creyera tus reuniones nocturnas. Cansado de estar casado con alguien que se ha desconectado emocionalmente pero espera que yo siga pagando su estilo de vida. ¿Tu estilo de vida? Río ella con amargura. Actúas como si me hubieras hecho un favor todos estos años, como si tuviera que agradecerte la casa y los viajes. ¿Y no es así? Porque hasta donde yo sé, tu agencia de eventos da pérdidas. Lleva 3 años así. La única razón por la que sigue abierta es porque yo he estado transfiriendo dinero a tus cuentas para cubrir gastos. ¿Pensabas que tus clientes de repente te pagaban el triple? Jimena se quedó petrificada. ¿De qué estás hablando? De que tu negocio se desangra desde 2021. Malas inversiones, locales caros, empleados que no podías permitirte. He cubierto tus deudas porque pensaba que éramos socios. Resulta que yo solo era el banco. Jimena se agarró al borde de mi escritorio como si necesitara un punto de apoyo. Estás mintiendo. Abrí una hoja de cálculo en mi ordenador y giré la pantalla hacia ella. Aquí tienes cada transferencia que he hecho a tus cuentas comerciales en los últimos 3 años. Un total de 180.000 euros. ¿Quieres ver los recibos? Jimena se quedó mirando los números. Su expresión pasó del desafío a la confusión, y por un segundo vi algo parecido a la vergüenza, aunque se esfumó rápido, reemplazado por la rabia. Intentabas controlarme, dijo ella. Haciéndome dependiente de ti para que no pudiera marcharme. Intentaba apoyar los sueños de mi mujer, la corregí. Pero cree la narrativa que mejor te ayude a dormir por las noches. Recogió los papeles del divorcio ya firmados, apretándolos contra su pecho como si fueran un escudo. Hugo y yo vamos a construir algo real, basado en el amor y el respeto, no en la manipulación financiera. Sinceramente, espero que te vaya bien,
le dije, y lo decía en serio. No porque le deseara lo mejor, sino porque sabía exactamente lo que venía después, y verla darse cuenta de la realidad iba a ser mucho más satisfactorio que cualquier discusión. Jimena caminó hacia la puerta, pero se detuvo una última vez. Ah, y Carlos. Me quedo con la casa de la playa. Mi abogado dice que tengo derecho a la mitad de todo, incluidas las propiedades. Sonreí. Ya veremos qué dicen los abogados. En cuanto se fue, me senté en mi escritorio y hice la llamada que llevaba semanas planeando. Rebeca, soy Carlos, dije cuando mi asistente respondió. Es hora de ejecutar la fase 2. ¿Estás seguro? Preguntó ella. Rebeca Chen había sido mi asistente ejecutiva durante 8 años. Lo sabía todo sobre mi negocio y bastante sobre mi vida personal. Y lo más importante, era eficiente, discreta y totalmente leal. Estoy seguro. Empecemos con las tarjetas de crédito. ¿Todas? Cada una de las que esté a mi nombre. Cancélalas inmediatamente. ¿Y qué hay de la cobertura médica de su madre? Esa era la opción nuclear. La madre de Jimena, Patricia, había sido diagnosticada con artritis reumatoide hacía 5 años. El tratamiento que necesitaba costaba 3.000 euros al mes, y yo lo había estado pagando a través del plan de salud extendido de mi empresa. Jimena lo sabía, pero no creía que yo lo usaría jamás como presión. Córtalo, dije. Con efecto inmediato. ¿Y la casa? Cambia las cerraduras mañana mismo. Que haya un cerrajero allí a las 8 de la mañana. Y Rebeca, asegúrate de que todo esté documentado. Fotos, horas, todo. Quiero un registro exacto de cada acción. Dalo por hecho, respondió Rebeca. ¿Algo más? Sí. Transfiere 500.000 euros de la cuenta conjunta a mi cuenta personal. Déjale lo suficiente para cubrir los gastos de este mes, pero nada más. Y cancela la línea de crédito de su empresa. Ni una transferencia más, ni una inyección de efectivo. Quiere independencia, pues que la tenga. Carlos, dijo Rebeca con cautela, sabes que va a perder la cabeza cuando todo esto le explote. Eso es exactamente lo que espero. Colgué y me recliné en la silla, sintiendo algo que no había sentido en meses. Control. Durante demasiado tiempo había estado reaccionando a los movimientos de Jimena, jugando a la defensiva en mi propio matrimonio. Ahora era el momento de pasar a la ofensiva. A la mañana siguiente, Jimena llamó a las 7:30. Dejé que saltara el buzón de voz. Volvió a llamar a las 7:45. Buzón de voz de nuevo. Para las 8:15, ya había llamado 6 veces y enviado una docena de mensajes, cada uno más frenético que el anterior. Los mensajes empezaron con rabia. ¿Qué demonios has hecho con mis tarjetas? Luego pasaron a la confusión. ¿Por qué no funciona mi llave del coche? ¿Has cambiado algo? Después al pánico. Carlos, esto no tiene gracia. Tengo una reunión con un cliente y no puedo entrar en casa para coger mis archivos. Y finalmente a la desesperación. Por favor, devuélveme la llamada. Tenemos que hablar de esto como adultos. Borré cada mensaje sin responder y seguí con mi rutina matutina. Ducha, café y noticias. A las 9, Rebeca llamó para confirmar que todo estaba en marcha. Las cerraduras están cambiadas, informó. Tengo fotos del trabajo del cerrajero y registros horarios de todo. Las tarjetas están canceladas, la cuenta conjunta ajustada y acabo de recibir la confirmación de que la cobertura médica de Patricia ha sido terminada. Perfecto, respondí. ¿Qué hay de la casa de la Costa Brava? Ya está gestionado. Ayer tarde hice que una empresa de mantenimiento cambiara las llaves.
Tienen instrucciones estrictas de no dejar pasar a Jimena sin tu autorización por escrito. Excelente trabajo, Rebeca. Hay más, dijo, y pude notar la satisfacción en su voz. He investigado a Hugo Becker, como pediste. ¿Quieres saber qué he encontrado? Cuéntamelo todo. Hugo no solo está sin Blanca. Está espectacularmente arruinado. Debe dinero a 3 financieras, tiene una orden de embargo de un antiguo casero y su cuenta corriente está en números rojos. Pero aquí viene lo interesante. Lleva 7 meses con Jimena, pero también se ha estado viendo con al menos otras 2 mujeres durante el mismo periodo. Me estás tomando el pelo. Tengo capturas de pantalla de sus redes sociales. Fotos con una mujer llamada Andrea de hace 3 semanas, muy románticas, y con otra llamada Clara del mes pasado. Hugo no es precisamente sutil con su vida social. Sentí una satisfacción fría instalándose en mi pecho. Envíame esas capturas. Ya las tienes en tu correo. Pero hay más. Hugo tiene un patrón. Busca a mujeres con éxito, las seduce con su autenticidad artística y profundidad emocional, y luego empieza a pedirles dinero prestado. Cantidades pequeñas al principio, luego más grandes. He encontrado registros de que ha hecho esto con al menos 4 mujeres en los últimos 6 años. Entonces, es un estafador, concluí. Un estafador muy encantador, según las mujeres con las que hablé. Todas pensaban que habían encontrado a su alma gemela justo hasta que él desaparecía con su dinero. Abrí mi correo y miré las imágenes. Hugo con Andrea en la inauguración de una galería, cogidos de la mano. Hugo con Clara en una hoguera en la playa, abrazándola. Y en varias fotos, Hugo llevaba ropa de marca que definitivamente no podía permitirse con sus ingresos de artista. Rebeca, eres una genio. Solo hago mi trabajo. ¿Quieres que se las envíe a Jimena? Todavía no, dije. Quiero que se comprometa de verdad con su fantasía antes de mostrarle la verdad. Al mediodía, Jimena ya había dejado 11 mensajes de voz. Finalmente escuché uno para calibrar su estado mental. Carlos, no sé a qué juego estás jugando, pero esto es serio, su voz temblaba. He intentado hacer la compra esta mañana y me han denegado la tarjeta. Todas mis tarjetas han sido rechazadas y cuando he ido a casa a por el talonario, no he podido entrar. Las cerraduras son distintas. ¿En serio las has cambiado? Y mi madre me acaba de llamar llorando porque su seguro dice que la póliza ha terminado. Carlos, necesita su medicación. Esto es cruel y vengativo. Llámame inmediatamente. Borré el mensaje y llamé a Rebeca. Actualización de estado. La madre de Jimena ha llamado a la aseguradora 17 veces esta mañana. Está intentando ver cómo pagar el tratamiento de su bolsillo. Jimena ha estado llamando a varios cerrajeros, pero me tomé la libertad de avisar a todas las empresas locales de que el propietario, que eres tú, prohíbe explícitamente cualquier entrada no autorizada. Brillante. ¿Y sus cuentas comerciales? La línea de crédito está congelada. Esta mañana intentó sacar fondos para pagar las nóminas de sus empleados y descubrió que le faltan 25.000 euros. Está desesperada buscando cómo pagar los sueldos. Y Hugo, según sus redes, está en una cafetería del centro. Ha subido una foto de su café con leche hace 20 minutos con el texto: viviendo mi vida más auténtica. Ni rastro de Jimena ni de dramas. Tuve que reírme. Mientras el mundo de Jimena implosionaba, su alma gemela se tomaba un café carísimo y publicaba sobre autenticidad. Mi teléfono vibró con otra llamada de Jimena. Esta vez respondí. Carlos. Su voz estaba rota por la emoción. ¿Pero qué demonios te pasa?, exclamó ella. Buenos días, Jimena. ¿Cómo va tu día? ¿Me lo dices en serio? Me has dejado fuera de mi propia casa.
Has cancelado mis tarjetas. Has cortado la medicación de mi madre. ¿Qué clase de monstruo hace eso? El tipo de hombre al que ayer le entregaron unos papeles de divorcio, respondí con calma. Querías tu independencia, Jimena. Te la estoy dando. Esto es una locura. Es abuso. Gritó ella. En realidad, es solo pragmatismo. Verás, todas esas tarjetas estaban a mi nombre. La casa está exclusivamente a mi nombre. La cobertura de tu madre era a través del plan de mi empresa. Querías el divorcio, lo que significa que ya no somos socios. Así que simplemente estoy protegiendo mis activos y terminando con obligaciones financieras que ya no son mi responsabilidad. No puedes simplemente cortar la medicina de mi madre. La necesita para vivir, sollozó. Entonces te sugiero que busques la forma de pagarla tú misma. ¿No es eso lo que significa la independencia? Mantenerse sobre tus propios pies. Jimena estaba llorando ahora, con la voz quebrada. Carlos, por favor. Sé que estás dolido, pero esto es ir demasiado lejos. Mi madre no te ha hecho nada. Tienes razón. Patricia no me ha hecho nada. Pero tú sí. Me has engañado. Me has mentido. E intentaste robarme la mitad de mi patrimonio. Así que esto es lo que va a pasar. Vas a descubrir cómo vivir esa vida auténtica que tanto querías con Hugo. Y yo voy a proteger todo lo que he construido. No puedo permitírmelo. Gritó. Eso ya no es mi problema. Tomaste tu decisión. Ahora vive con ella. Colgué antes de que pudiera replicar. Durante los siguientes 3 días, observé cómo el mundo cuidadosamente construido de Jimena se desmoronaba a través de las cámaras de seguridad y los informes de Rebeca. Intentó entrar en casa 2 veces, y en ambas ocasiones fue rechazada por la policía, que confirmó que yo era el único propietario. Agotó el límite de la única tarjeta que le dejé activa, una con apenas 500 euros. Y al no poder acceder a sus cuentas comerciales, no pudo pagar las nóminas, lo que provocó que 3 de sus empleados renunciaran en el acto. Pero el verdadero punto de inflexión llegó al 4.º día, cuando Hugo mostró su verdadera cara. Según Rebeca, Jimena fue a ver a Hugo presa del pánico, necesitando dinero y apoyo. La respuesta de Hugo fue sugerirle que le pidiera dinero a su marido rico. Pero nos estamos divorciando, le había dicho Jimena. Ese es el problema. Ya, pero él tiene millones, respondió Hugo. ¿No puedes pedírselo por las buenas? Dile que serás más amable en el proceso de divorcio si te ayuda ahora. Cuando Jimena le explicó que yo la había cortado por completo, Hugo se sintió incómodo. Mira, nena, te quiero y todo eso, pero no puedo ayudarte financieramente ahora. Estoy entre comisiones y mis padres también me han cortado el grifo. Quizás deberías intentar arreglar las cosas con Carlos, al menos hasta que consigas tu mitad de los bienes. Jimena salió del apartamento de Hugo entre lágrimas, comprendiendo por fin lo que yo sabía desde hacía meses. Hugo no era su alma gemela. Era solo otro parásito que la veía como un cajero automático. Excepto que, a diferencia de mí, él ni siquiera podía pagar la cena. 2 semanas después, Jimena me llamó desde un número desconocido. Su voz ya no tenía rastro de la altivez de antes. Estaba agotada. Carlos, por favor. Susurró. Hugo me ha dejado. Se ha ido con una tal Andrea a Ibiza. Se llevó los últimos 2.000 euros que me quedaban en efectivo. No tengo dónde vivir, mi madre está en el hospital porque no pudimos pagar el tratamiento a tiempo y el banco me va a embargar el local de la agencia. He cometido un error. Un error horrible. Me quedé en silencio un momento, mirando por la ventana de mi oficina en la Torre de Cristal. El cielo de Madrid estaba gris, amenazando lluvia. Lo sé, Jimena, dije finalmente.
Sé lo de Hugo. Sé lo de las otras mujeres. Sé lo de tu madre. Lo sé todo. ¿Por qué no me detuviste? Sollozó. Si lo sabías, ¿por qué dejaste que me hundiera así? Porque necesitabas ver quién es Hugo sin mi dinero de por medio. Y necesitabas recordar quién eras tú antes de que yo empezara a solucionar todos tus problemas. No soy tu padre, Jimena. Era tu marido. Y en el momento en que me entregaste esos papeles, dejaste de ser mi responsabilidad. Carlos, te lo suplico. Su voz se quebró. Solo ayúdame con lo de mi madre. Haré lo que quieras. Firmaré lo que sea. Volveré contigo si es lo que quieres. No quiero que vuelvas, Jimena. El Carlos que te amaba murió el día que descubrí que me engañabas mientras yo pagaba tus facturas. Pero no soy un monstruo. He hablado con el hospital. He pagado el tratamiento de Patricia por los próximos 6 meses por respeto a lo que ella significó para mí. Pero eso es todo. Gracias. Gracias, repetía ella entre llantos. No me des las gracias todavía. He dado instrucciones a mis abogados. El acuerdo de divorcio es innegociable. Renuncias a la Casa de la Moraleja y a la de la Costa Brava. Te quedarás con tu empresa, o lo que queda de ella, y una compensación única de 50.000 euros. Es más de lo que Hugo te daría en 10 vidas. Firma, y Patricia tendrá su tratamiento. No lo hagas, y nos veremos en los tribunales durante los próximos 5 años mientras tu madre se queda sin cobertura. Tú eliges. Jimena firmó los papeles 3 días después. Se mudó a un pequeño apartamento en Getafe y empezó a trabajar como empleada en una gran cadena de eventos, ya que su propia agencia terminó quebrando. A veces me llegan rumores de que sigue intentando contactar con Hugo, esperando que él cambie, pero él ya ha encontrado a otra mujer con recursos a la que parasitar. En cuanto a mí, mi empresa Vega Sistemas está en su mejor momento. He aprendido que la seguridad no es solo cuestión de software, se trata de saber a quién dejas entrar en tu sistema personal. Ahora salgo con alguien que valora lo que construyo, no solo lo que puedo comprar. Jimena aprendió tarde que el apoyo y la seguridad no son debilidades, son regalos. Y aprendió que algunos hombres te aman y otros te usan. Diferenciar eso importa más que nada. Yo, por mi parte, duermo tranquilo. Hugo me hizo un favor, en realidad. Me mostró quién era Jimena, y al hacerlo, me recordó quién soy yo. A veces, dejar ir es lo más valioso que puedes hacer por ti mismo. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.